Sigamos leyendo. Verso 5 dijo, hemos pecado, hemos hecho iniquidad. Recuerde que Daniel no había hecho nada de esto, simplemente se suma al cuerpo. Sigue diciendo, hemos obrado impiamente y hemos sido rebeldes. Daniel nunca fue rebelde. Aquí es donde Dios, en medio de tu oración, Dios examina tu corazón. ¿Cómo oras? De aquí procede el por qué Dios muchas veces no contesta nuestra oración. Primero, porque no entendemos que tu responsabilidad es mi responsabilidad. Muchas veces dentro de la congregación pensamos, no, el pastor es él, que tiene que ayunar más es él, que tiene que orar más es él, el que tiene que tener más compasión es él, el que tiene que amar más es él. Y resulta ser que cuando tú vas delante de la presencia de Dios, la forma en que Dios mide mi corazón, mide el tuyo. Porque la oración no es solamente para el pastor, la oración es para todos. Así como yo tengo la oportunidad de ir a la presencia de Dios y orar, es la misma oportunidad que tienes tú. ¿Qué va a marcar la diferencia? El corazón. ¿Con qué corazón te estás presentando? ¿Qué estás diciendo delante de la presencia de Dios? Se cumple la palabra cuando dice de la abundancia del corazón. Y muchas veces, mucha de esa suciedad que tenemos en el corazón, vamos y la vomitamos. Me perdona la expresión, pero es lo que mejor simboliza lo que hacemos cuando oramos. No es una oración. Dios quiere hoy santificar tu oración, para que sepas pedir, para que entiendas con qué corazón debes vivir, con qué corazón debes hablar, con qué corazón te presentas delante de la presencia de Dios. Cada vez que tú hablas, todas tus palabras están siendo escritas. Y no solamente están escritas las palabras, también están escritas las intenciones del corazón. Entonces es lo que dices y es como lo dices. La intención, todo queda escrito. Yo siempre les digo, en el mundo espiritual a usted se le conoce como lo que hace, no como está escrito su nombre en la cédula. Entonces, vea la posición de Daniel en ayuno, cilicio, ceniza, en una entrega total de su vida y diciendo hemos pecado, hemos hecho mal, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus juicios. Cuando Daniel se apartó de los juicios de Dios y de la palabra de Dios, si acababa de recibir una super revelación, posiblemente en nuestro caso, en medio de una revelación de Dios o de una iluminación de su palabra, entonces andamos nosotros, yo soy santo porque es que mira lo que Dios me mostró, y entonces andamos nosotros creyéndonos no sé qué cosa porque es que, o lo que logré hacer para Dios, y entonces ando yo altivo. Dice la Biblia que el altivo Dios lo mira de lejos. Lo menos que Daniel tenía en la presencia de Dios era altivez. Tú no puedes ir a orar delante de la presencia con altivez, porque es que te va a contestar el que no es. Te va a escuchar el que no es. No se crea que la pureza y el limpiar el corazón se lo enseñamos por enseñárselo. No se lo enseñamos para que usted lo sepa, se lo enseñamos para que usted lo viva. Yo sé que muchas de ustedes, todas las personas que están aquí presentes fueron llamados bajo un propósito
exclusivo de Dios. Dios tiene propósitos con cada uno de nosotros y cumple funciones individuales. Pero aunque cumpla funciones individuales, es todo bajo un mismo propósito. Por eso en Corintios dice que tenemos diferentes funciones, pero el Espíritu es el mismo. El Espíritu de la visión, el Espíritu del llamado, el Espíritu Santo es el mismo, que nos debe dirigir, que nos debe guiar, que nos debe ayudar hasta cuando oramos. ¿Por qué cree que es importante hablar en lenguas? La Biblia dice que cuando hablamos en lenguas hablamos misterios. Y justamente intercedemos y oramos conforme a su Espíritu. Porque normalmente yo siempre pongo el ejemplo que me enseñó mi pastor. Mi pastor me decía, tú oras y normalmente cuando tú oras tú vas a pedir, Señor, dame un carro, Señor, dame un carro. Pero cuando hablas en lengua, el Espíritu dice, Señor, no le des carro porque no sabe manejar. Me parece contrario. Parece contrario. Pero es que Dios sabe lo que realmente te conviene. Nosotros pensamos en lujo, en apariencia, en vanidad. Nosotros creemos que de ahí proviene nuestra paz, nuestra tranquilidad. Y es mentira. Mientras más tienes, más los amigos de lo ajeno quieren lo tuyo. Quiere decir que mientras más tienes, más estás en el ojo del huracán, ¿no? Para ser perseguido, para ver cómo te quitan lo que tienes. Le damos gracias a Dios que cuando Dios nos da algo y viene de Él, no hay quien nos los pueda quitar. Hay una seguridad en Cristo, hay cosas que cuando entendemos los secretos de la vida espiritual, nos ayuda a conducirnos no conforme a lo que yo quiero. Ninguno de nosotros fuimos llamados a ser conducidos a mi manera. Todo aquel que acepta a Cristo tiene que aceptar el propósito de Él para su vida. Yo no puedo pretender buscar a Dios para que Él me cumpla mis sueños, para que Él haga lo que yo le estoy pidiendo. Él va a querer primero que tengas el corazón de Daniel. Porque por fuera podemos ser muy buenos, muy bonitos, tener muchas cosas, pero ¿cómo estamos por dentro? Daniel, aunque estaba en cautiverio, era esclavo. Estaba muy bien tratado, muy bien comido, muy bien vestido. Porque Dios lo guardaba en medio del proceso de esclavitud. Le daba sabiduría, le daba entendimiento de los sueños, le daba revelaciones. No importa el proceso que pueda estar viviendo el país o el mundo. Cuando tú eres de Dios y estás en Dios y estás protegido por Dios, Dios tiene un cuidado de ti. Y ahí es cuando se levantan tus enemigos y quieren hacerte daño, pero no pueden. Sí, te pueden lanzar a los leones y no pueden. Te pueden meter en el horno de fuego, pero no pueden. Tenemos que entender que Dios está pendiente de nuestro corazón y siempre está buscando de perfeccionar nuestro corazón. Por eso estamos aquí esta noche. Ok. Hemos apartado tus mandamientos. Nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus juicios. Verso 6. No hemos escuchado a tus esclavos los profetas o a tus hijos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. No hemos escuchado, como si Daniel vivía escuchando a Dios.
Como él dice, ¿será que Daniel estaba mintiendo? Daniel no estaba mintiendo. Si usted lo ve humanamente, podría hasta pensar que Daniel estaba mintiendo. Daniel no estaba mintiendo. Es cuando me niego. Es cuando corto con mi vida. Es cuando me pongo en medio. Es lo que Cristo hizo en la cruz. Y entonces me entrego como sacrificio yo por un pueblo rebelde. Sí, Daniel es una tipología de Cristo en lo que hacía. Pero la Biblia dice que en estos tiempos, ¿quiénes son los mensajeros de Cristo? ¿Quién nos representan ahora? Somos todos aquellos que hemos decidido abrir nuestro corazón y decir, Señor, yo, para que Él tome el control del plan infinito que Él siempre ha tenido desde el momento que te creó y me creó. La mayoría de nuestro tiempo hemos vivido una vida sin rumbo, haciendo lo que hemos querido. Pero Dios te ha llamado para que cumpla su misión. Y es cuando tú te niegas a ti. Daniel se estaba negando a él. Asume el problema del pueblo. Asume la necesidad del pueblo. El pueblo era rebelde, el pueblo no se había arrepentido, no había reconocido. Y entonces Daniel dice, hemos pecado. Se hace parte del pecado. Cristo lo hizo en la cruz. No había pecado Cristo. Pero cuando murió en la cruz, murió por tu pecado y murió por el mío. Y nos dio el ejemplo del sacrificio. Y ese es el plan de Dios con cada uno de nosotros. Sí, vas a seguir viviendo, pero vas a vivir para Él. ¿De qué te vale seguir intentando buscar tus propósitos si eso no te va a llevar a ninguna parte? Eso no te va a dar recompensa en el cielo, porque vas a morir. ¿Y todos tus planes a dónde van a llegar? Todos tus propósitos, todos los planes que tú hiciste en tu vida, ¿a dónde van a llegar? Mientras que hoy nosotros todavía estamos hablando de Daniel, porque Daniel sembraba en el Espíritu. Marcó la historia. Nosotros a veces pensamos en que como me niego, entonces no voy a figurar, y como me niego no voy a alcanzar mi sueño, y como me niego... No, si supiera que justamente el secreto de la vida es negarse. El secreto de Daniel, para que hoy estemos hablando de Daniel y considerándolo un gran hombre de Dios, un hombre que recibió revelaciones, que habló con ángeles, que habló con Jesucristo. La grandeza que obtuvo Daniel fue en el negarse, el que sus oraciones fueran contestadas y escuchadas automáticamente desde que empezaba a hablar. Es porque él se había negado. Él no vivía para él. Y aceptar el sacrificio de Jesús en la cruz es exactamente morir. Ya no es lo que yo quiero. ¿Qué quieres? Y si alguien pecó, Señor, hemos pecado. La mayoría de nosotros hemos cometido el error que cuando alguien cae, peca o cometió un error y empezamos, mira, pero que fulano esto, fulano aquello, fulano lo otro, mira cómo pecó, mira cómo cayó y cómo se atrevió. Y entonces nuestro diálogo es impuro, nuestras acusaciones no son sanas. Y sí, Dios permitió que él cayera para probar tu corazón. Y después de la caída de él, viene la tuya.
porque de repente tú no cometiste el pecado que cometió aquel. De repente aquel hermano pecó en la carne por una debilidad carnal. Pero tú pecaste en el alma. Tú pecaste porque tu corazón está sucio. Porque hay maldad en tu corazón. Y entonces aquel posiblemente cayó por debilidad porque está en el proceso. Pero tú pecaste porque tú todavía estás bien lejos de Cristo. No has entendido la esencia. Y Él te trae para que reflexiones, para que atiendas y para que comprendas el llamado de parte de Dios. Hablando a través de una oración que muchas veces ni la leemos, pero tiene mucha profundidad. Vamos a seguir profundizando en la oración de Daniel. Verso 7. Tuya es, Señor, la justicia. ¿De quién es la justicia? De Dios. Pero verdad que en muchas oportunidades nosotros hemos juzgado a nuestros hermanos. Ciertamente hemos hablado mal de ellos. Lo hemos señalado, queriendo y sin querer. Entonces, ¿qué hace Dios? Nos abre los ojos, nos ayuda a entender cuando vamos delante de la presencia de Dios a orar por nuestros hermanos como oramos. Porque lo más importante es eso, cuando te presentas delante de la presencia de Dios, a orar por tu hermano como oras. ¿Será que te has tomado el juicio? O como Daniel, tuya es la justicia. Esto cambia por completo nuestra forma de orar, de pensar y de vivir. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. ¿Quién es el que estaba confundido? ¿Quién es el que estaba mal? El pueblo. Daniel tenía demasiada claridad espiritual. Sin embargo, él asume toda la confusión del pueblo. Nosotros. Tuya es la justicia y entonces posicionas en el mundo espiritual quién eres tú, quién es el pueblo y quién es Él. Sigue diciendo, como el día de hoy es a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén y a todo Israel, a los de cerca y a los de lejos, y todas las tierras a donde los has echado, a causa de su rebelión con que contra ti se rebelaron. Es la justicia de Dios operando a tal punto que ¿qué pasó con todo el pueblo de Dios? Dios en su justicia a algunos esclavizó y a otros regó en el mundo. Entonces yo tengo que ir a la presencia de Dios a reconocer los juicios de Dios, a reconocer que es justicia. ¿Cuántas oraciones nuestras han sido tan erradas que pensamos que Dios se equivocó? Es la famosa oración ¿por qué, Señor? Esa es una oración muy famosa cuando perdemos a un familiar. No entendemos que es justicia de Dios, que es plan de Dios, sino que nosotros pensamos que de alguna manera Dios se equivocó. Y es porque nuestro corazón no está ajustado al corazón de Dios. No estamos respetando su justicia. Entonces no es una oración, es un reclamo. No es un ruego, es un reclamo. ¿Quiénes somos nosotros para reclamarle a Dios? Muchas de las oraciones que hemos hecho y Dios no ha contestado
entienda que Dios, así como es amor, también tiene una línea de justicia. Y hay momentos donde Dios hace justicia. Lo que leyó Daniel de los 70 años no es otra cosa que juicio, y lo vamos a leer ahorita. Vamos a continuar. Verso 8. Dice: oh Señor, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes, de nuestros padres, porque contra ti hemos pecado. Nosotros somos los culpables. Asumimos nosotros las consecuencias. Hoy en día es un ejemplo sencillo. La mayoría, puedo decir que casi que el 98% de la oración del cristiano le echa la culpa al gobierno. Y hemos sido tan mal dirigidos que nosotros entendemos que debemos buscar un culpable, pero no asumimos la parte de la culpa que es nuestra. Daniel no tenía culpa y sin embargo asumió desde los reyes, desde los príncipes, desde nuestros padres, desde el pueblo, nosotros. La posición del intercesor y la posición de aquella persona que ora a Dios nunca se sale del juicio, sino que sabe aceptar el juicio. Entendemos que muchas de las cosas que hemos vivido como nación, yo no puedo simplemente echarle la culpa a un gobierno. Yo tengo que entender desde los principios que generó que tengamos un gobierno como el que muchos critican o creen o piensan. Todo viene parte de la justicia de Dios o del juicio de Dios. Y muchos se preguntan: ¿hasta cuándo, Señor? Bueno, ¿qué tanto hemos pecado desde que fuimos fundados como nación? Y pensamos que nosotros no tenemos que cargar con pecado ajeno. Hemos malinterpretado muchos conceptos bíblicos. Y sin embargo, si usted cree que el país está bien, usted puede estar, si usted considera, que el país está mal, usted puede estar bien en medio de las circunstancias. Y es porque Cristo lo permite. Cuando tú estás bien, pasaba con Daniel. Por eso lo pongo como ejemplo. Mucho pueblo de Dios estaba sufriendo, disperso en el mundo, pasando hambre y necesidad. Pero ¿cómo estaba Daniel? Daniel estaba muy bien en medio del proceso del pueblo. Estaba tan bien que él era el que intercedía por su pueblo. Ok. Verso 9. Del Señor, nuestro Dios, es el tener misericordia. Daniel confiesa dentro de su oración: es tuya la capacidad de tener misericordia de nosotros, aunque ya nos juzgaste. No estoy negando el juicio. Hay gente que quiere misericordia, pero no acepta el juicio. Muchos de nosotros en nuestras oraciones queremos la misericordia, pero no queremos el juicio. Daniel primero aceptó el juicio y reconoció la justicia de Dios. Nos los ganamos, Señor. Lo que hemos estado pasando, lo que estaba pasando el pueblo, nos los ganamos. Aceptas la justicia de Dios, parte de la oración. Y ahora, como quien se va por debajito, le dices: pero es tuya la misericordia. Así como es el juicio, y así como es la justicia, también es la misericordia. Respetando, vea que como intención primero estaba la justicia. Reconoce la justicia. Hay gente que se va a pedir misericordia, pero sin haber respetado la justicia de Dios. El Señor es tener misericordia y perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. Aceptar el pecado y pedir misericordia. Verso 10.
y no escuchamos a la voz del Señor nuestro Dios para andar por sus leyes, las cuales puso Él delante de nosotros por mano de sus esclavos los profetas. Y todo Israel traspasó tu ley, apartándose por no oír tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros. ¿Qué? Daniel sabía. Y usted tiene que entender esta noche que las consecuencias de las cosas que estás viviendo no es otra cosa de haber desobedecido las leyes de Dios. Ningún juicio, ningún proceso que estés viviendo es gratuito. Porque la Biblia dice que lo que siembras, cosechas. Cuando nosotros empecemos a entender esto, entonces yo dejo de estar sembrando disensión, rencor, odio, chisme, pleito, gritos y todas aquellas cosas que entiendo que si yo lo siembro, lo voy a cosechar. Porque si yo maltrato a mi mamá, vienen mis hijos y me maltratan a mí. Porque si yo hago algo malo me van a hacer a mí. Y cuando yo siembro un granito de caraota, ¿cuántos granitos de caraota salen? Mejor dicho, si siembro un maíz, ¿cuántos maíces salen? El pecado es igual. El pecado es igual. Yo siembro un granito y cosecho mucho mal. Ahora, si yo siembro bien, voy a cosechar bien. Eso es ley de Dios. Eso no es algo nuevo o algo que nosotros querramos enseñar porque sí. Es algo que le puedo decir, tengo 30 años en Cristo y muchos de esos años sembré mal y los coseché en Cristo. Estando en la iglesia, he cosechado bastante mal por no entender. Hay personas que piensan que no van a cosechar mal porque ahora van a la iglesia. Las vas a cosechar igualito. Que la iglesia no te va a proteger de tu maldad. La iglesia es el hospital donde tú llegas para ser reparado, para salir a la calle y manifestar lo que aquí aprendes. Por muchos años, lo digo yo por experiencia propia, cuando yo iba a la iglesia yo me portaba muy bien, muy decente en la silla, pero cuando salía, o en mis tiempos de liderazgo, yo era un muy buen líder y todo el mundo me aplaudía, pero yo era un mal esposo. Que coseché mis problemas familiares con mi esposa porque aunque era buen líder, era mal esposo. Entonces lo que siembro, cosecho. Daniel tenía toda la intención de entender y entendía cómo era Dios. Dios es justo y Él no va a dejar sin castigo al que pecó. Entonces no es un asunto de que yo me la voy a descobrar porque es que fulano me hizo. No se preocupe, que es que el que la hizo la va a pagar. Porque no es asunto tuyo. Dios es justicia. Y aunque tú no veas, va a suceder porque va a suceder. Entonces Jesús decía, no temas a quien puede matar el cuerpo. Más bien teme a quien puede matar el alma en el infierno. Entonces no es tuya la justicia, ni tampoco el tener misericordia. A veces usted cree que usted es bueno y hasta más bueno que Dios. No, lo que va a suceder, va a suceder.
Lo que está dentro de los planes de Dios va a suceder y usted tiene que aprender, como Daniel aprendió, a respetar los designios de Dios. Hay muchas cosas que van a suceder y usted no las va a poder cambiar, ni yo tampoco. Y entonces, ¿para qué vamos a orar? Para que en medio de la oración tu corazón sea pesado, sea evaluado y sea escuchado. El bienestar espiritual es para ti. Dios conoce qué tanto amas, qué tanto quieres o qué tan egoísta eres. Vamos a culminar con esto. Por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, esclavo de Dios, porque contra él hemos pecado. Sigue Daniel aclarando, es mi pueblo y lo que hace mi pueblo, yo sé que también cargo con las consecuencias. Verso 12. Y él afirmó su palabra que habló sobre nosotros y sobre nuestros jueces que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal que nunca fue hecho debajo del cielo como el que fue hecho en Jerusalén. Había mucho mal contra Jerusalén, el pueblo escogido y precioso de Dios. Y uno se pregunta, ¿por qué si Dios ama tanto a su pueblo, por qué lo castiga? Porque Dios no va a poner por inocente al culpable. Porque lo que siembras cosechas. Y porque Dios no consiente. Así como usted consiente a sus hijos, Dios no consiente. Y al que tiene por hijo, lo reprende, lo castiga. Y no es porque te ame menos, si justamente es la corrección la que te va a perfeccionar. Es amor. Hoy en día queremos un evangelio donde no se nos corrija. Hoy en día queremos un evangelio donde no opere la justicia de Dios, sino la gracia. Tú no puedes dividir a Dios. Dios es uno solo y no cambia. Así como fue al principio, así sigue siendo. Dios no cambia. Y entonces entienda, sí, Él puede operar en misericordia porque de Él es la misericordia. Daniel lo entendía. Pero aquí está Daniel aceptando los juicios y reconociendo lo que hicimos mal y estamos pagando como nunca antes otro pueblo lo ha pagado. Si Dios lo hizo así con su primogénito, Israel, ¿cuánto más lo hará con nosotros que somos los adoptados? Lo dice el libro de Romanos. Verso 13. Según está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y nunca rogamos a la faz del Señor, nuestro Dios, para convertirnos de nuestras iniquidades y entender tu verdad. Somos el pueblo de Dios y cantamos somos el pueblo de Dios, pero nunca vamos a su presencia a arrepentirnos de verdad, hablando de verdad. Manifestamos remordimiento, dolor y hasta echamos una lloradita de vez en cuando, pero no te conviertes. Daniel está confesando, no te convertiste nunca. No dejaste tu pecado, no dejaste tu maldad, no fuiste a la presencia de Dios a buscar lo que Dios te ofrece, sino vas a la presencia de Dios a lo que Él te está ofreciendo y hacer la parte que te corresponde. Entonces vienen todo este tipo de males en tu vida y pasas toda la vida en este plan. Aunque estés metido en la iglesia, vas a vivir todo esto. Yo conozco gente que he amado mucho y ha muerto ya, hablando de muertos. Y vivieron toda su vida metidos en una iglesia, pero ellos nunca fueron transformados.
Y es un problema espiritual. Porque Dios no está para simplemente darte beneficios. Esto nunca va a ser a tu manera. A mí me ha costado entenderlo como si usted no tiene una idea. Puede ser que lo diga fácil, pero he tenido que pagarlas para poder entenderlo. Gracias a eso tenemos la iglesia que tenemos hoy en día. En bendición y en crecimiento. Entonces, quiero que entienda muy bien lo que Daniel expresaba en su oración. Esto es una oración. Esto es una conversación de Daniel con Dios. Y es lo que está reconociendo. Cada uno de nosotros necesitamos ir delante de la presencia de Dios a reconocer todos los días si amanecí siendo cristiano y con qué corazón amanecí. Pensamos que el arrepentimiento es bueno. Yo hace 25 años yo acepté a Cristo. Ajá, pero lo aceptaste esta mañana. ¿Cómo estás hoy? No, yo me arrepentí allá en el 98, en el 72. ¿Y tú piensas que hoy no necesitas arrepentirte? Todos los días fallamos. Todos los días pecamos. Todos los días nuestro corazón se desvía. El no reconocerlo es creernos mejor que otros. Y cuando creemos que somos un poquito mejor que otros, ya pecamos. Porque hay altivez, porque hay arrogancia, porque hay cosas en tu corazón que están mal. La palabra de Dios está para sanarte, para transformarte. Y estos son parte de los secretos de la oración de Daniel. Sigamos leyendo. Verso 14. Y se apresuró el Señor sobre el castigo. ¿Qué hace el Señor? Dios no tarda. Dios castiga. Hoy en día nosotros bajo la gracia, como que abunda la misericordia y Dios nos da plazos. Sin embargo, las consecuencias de su pecado ahí están. No hay pecado oculto, no hay pecado que no haya de ser manifestado, no hay pecado sin consecuencia. Cada una de las cosas que usted hace, las va a cosechar. Y el Señor se apresuró el Señor sobre el castigo y lo trajo sobre nosotros. Porque justo es el Señor nuestro Dios en todas sus obras que hizo, porque no escuchamos su voz. Daniel está diciendo, es justo el castigo. Que yo sea hoy un esclavo es justicia de Dios, porque lo hicimos mal, porque no escuchamos tu voz. Y entonces yo reconozco delante de la presencia de Dios y mi corazón debe ser como el de Daniel a la hora de reconocer su juicio. Muchas veces en nuestro corazón, cuando hablamos de los procesos que estamos viviendo, muchas veces decimos, Señor, pero es que el diablo me tiene pisado. No estamos echándole la culpa al diablo. Resulta ser que esa es la paga de tu pecado. No confundas una cosa con la otra. El diablo no tiene tanto poder como nosotros le hemos dado. Nosotros deberíamos tener una sociedad con Cristo, no con el diablo. Y la mayoría del tiempo nuestra sociedad es con el diablo, no con Cristo. Es por cómo pensamos, es por cómo hablamos, por cómo vivimos. Aunque mencionemos a Dios de vez en cuando, Dios siempre va a buscar de curarte de lo que te hace daño. Cada vez que Dios trae un castigo o una circunstancia a tu vida, no es porque Él sea malo, sino porque tenemos el mejor Padre del universo. Si usted no reconoce a Dios como su papá y no le haces caso a tu papá y eres rebelde con tu papá y no aceptas con buen corazón como Daniel aceptaba las correcciones de su papá, ¿quiénes somos? Yo siempre voy a usar el mismo ejemplo.
hijo, yo quiero que sea así, 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 así es. Y tengo exigencias, ¿no? Y uno siempre tiene como que, pero es que yo posiblemente fui un mal hijo y quiero que mi hijo sea perfecto. Echemos un vistazo. ¿Cómo hemos sido como hijos? No, pero yo me porté bien con mi papá y yo me porté bien con mi mamá. ¿Y cómo te portaste con Dios? Porque están los mandamientos de tu papá y de tu mamá, pero están los mandamientos de tu papá. Y entonces, ¿estamos alineados o no estamos alineados a Él? ¿Aceptamos su castigo o despreciamos su castigo? ¿O huimos como Jonás de los mandamientos de Dios? Porque cuando vienen los procesos y las dificultades, ¿qué queremos hacer? Vamos a ver dónde me voy, dónde me meto. Pero el Señor es claro en su palabra. Los profetas diciendo, ¿a dónde huiré de tu presencia? Donde usted se meta, ahí va a estar Dios. Y como Dios le ama, Dios le va a procesar. Dígame. Bueno, y que a eso no le voy a decir amén. Si eres, Dios te va a procesar. Porque Él te ama. Ok. Quedamos en el 14. Leemos el 16. Me están. Ok, leamos el 15. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y ganaste para ti nombre clarísimo o grandísimo, como hasta hoy parece. Hemos pecado, impiamente hemos hecho. Oh Señor, según toda tu justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la iniquidad de nuestros padres, Jerusalén y todo tu pueblo es dado en vergüenza a todos nuestros alrededores. Daniel le dice al Señor, recuerda que es tu pueblo. Tú lo sacaste con mano poderosa de Egipto. Y ahora está sufriendo. Después de haber reconocido con todo su corazón toda la maldad del pueblo, ahora pide al Señor, quita tu ira. Él sabía lo que venía sobre el pueblo. Lo había descubierto ¿en dónde? En los rollos de Jeremías. Y sabía que lo que venía no era fácil. Pero entonces Daniel manifiesta en oración algo muy poderoso. Y es que Dios no puede negarse a sí mismo. Ni puede negar los hechos que ha tenido. Por eso dice, en vergüenza. ¿Sabes lo que es vergüenza? Yo creo que estas últimas generaciones de estos tiempos como que lo que menos tiene es vergüenza, ¿no? Y lo vemos en las redes sociales. La gente mientras más tonterías hace como que es más feliz. No. Realmente el que entiende un sentimiento de vergüenza genuina, real, sabe que es uno de los sentimientos más precarios y más difíciles de la vida, sentir vergüenza. Después de Jerusalén y el pueblo de Israel tener tan gran nombre,
y haber sido defendido por Dios, ahora ¿dónde está Dios? ¿Dónde está el Dios de Jerusalén? Daniel apela a eso. Daniel apela al propósito. Y quiero que entienda que esto no era Daniel. Daniel lo que conocía era propósito. Y sabía que lo que hay en el corazón de Dios no eres tú como persona individual. Y yo les he contado la vez que viví mi proceso en mi casa y Dios me agarró por el cuello y me dijo: no me interesas ni tú ni tu familia. Me interesa los miles que vienen detrás de ti. El propósito. Dios no es individualista. Dios no está pendiente de ti. Dios está pendiente del por qué te creé, para qué te creé, cuál es el fin que tengo contigo. Dios no está para cumplirte caprichitos. Al menos que hayas alcanzado cierto nivel, ¿no? Y Dios le place caminar contigo y atenderte y consentirte. Son niveles, ¿no? Son niveles. Pero no todo el mundo los alcanza. Son niveles. Por lo tanto, en el propósito, mientras que usted no alcance esos niveles, entonces Dios ve en ti propósito. Y Daniel apela en oración a la vergüenza que ha vivido el pueblo. Después de haber sido el pueblo favorito de Dios, ahora está en vergüenza. Verso 17. Ahora pues, Dios nuestro. Yo me imagino a Daniel inclinándose: ahora, Dios nuestro. O sea, voy a hacerte una petición, voy a decir cosas. Oye la oración de tu esclavo. Al fin dice de forma individual. Se pone de por medio, dice: ahora te voy a pedir algo. Después de haber presentado todo el arrepentimiento, ahora presento mi petición. Oye la oración de tu esclavo y sus ruegos. No era un ruego, eran muchos. Y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por el Señor. El santuario había padecido y estaba destruido, donde se glorificaba el nombre de Dios. Daniel empieza a apelar y a decir: oye mi oración por tu santuario, el que tú mismo has permitido que sea desolado. Y empieza a usar una herramienta espiritual que muchas veces desconocemos. Dice el 18: inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestros asolamientos y la ciudad sobre la cual es llamado tu nombre, porque no derramamos nuestros rostros ante tu presencia, confiados en nuestra justicia, sino en tus muchas misericordias. Daniel está empezando a apelar no al pueblo, ya ni siquiera al propósito. Se va a algo más alto, se va a algo más poderoso. Dice el 19: oye Señor, perdona Señor, está atento Señor y haz. No pongas dilación por ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es llamado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Ya no estoy apelando ni por el pueblo, ni por el santuario, ni por el propósito. Ya estoy apelando a lo que se dicen de ti. Es cuando mi oración pasa a lo más sagrado que existe, y es Él. Para Dios, lo más sagrado es Él. Para Él, lo más sagrado es su palabra, es su nombre. Lo que no puede ser manchado, lo que no puede ser quitado, lo que no puede ser avergonzado jamás, es su nombre. Y Daniel lo sabía.
20. Aún estaba hablando, orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante del Señor mi Dios por el monte santo de mi Dios. Y de ahí comienza una nueva historia. Aún estaba hablando en oración, y aquel varón Gabriel, vea, después de tal oración hay una manifestación angelical. Pero ¿cómo cierra la oración Daniel? Después del arrepentimiento, de hablar de la justicia, hablar del pecado del pueblo, apela a su santo nombre y a la posición de Dios como Dios. Hay algo que nunca va a poder ser quitado ni violentado, y es Él. Y sobre Él estamos juramentados todos nosotros. Cualquier cosa que usted haga, recuerde que lo que está puesto sobre ti es el nombre de Él. Todas las cosas que haces están involucradas al nombre de Él. Él puso su nombre sobre ti. Y Él quiere escuchar tu oración. Pero quiero que entiendas que Daniel operaba en unos niveles de oración, de santidad, donde usted tiene que presentarse delante de la presencia de Dios a reconocer el pecado suyo, el del pueblo. Dios quiere que la iglesia siga creciendo. Pero Dios me hizo leer esta oración en muchas versiones y profundizar en ella de una manera especial. Porque Dios me dijo, haz esta oración y dile a la iglesia que haga esta oración. Comprenda la oración, profundice en ella. Le estoy diciendo algo que viene de parte de Dios, porque la iglesia se va a sostener en la oración de su pueblo. La iglesia, el propósito, la visión, se va a sostener sobre la oración que usted haga. El problema es que muchos de nosotros estamos orando mal. Y no porque no digas las palabras correctas o las palabras más bonitas, es porque el corazón no es el más adecuado. Necesitas profundizar en la oración de Daniel para que conozcas con qué corazón Daniel oraba. Y conforme al corazón que Daniel tenía, entonces tú puedas orar según las claves que Daniel usaba. Claves de arrepentimiento, claves de entrega, claves donde yo no soy egoísta. Yo no puedo ir a la oración de forma egoísta o bajo un propósito de alcanzar yo algo, porque estamos haciendo famoso es el nombre de Jesús, no el nuestro. El que la obra crezca no se trata de lo que tú hagas o de lo que yo haga. Es que el propósito, lo que a Dios le interesa es el propósito. ¿Que tú vas a ser bendecido por Dios? Claro que sí. Todos nosotros, ayer alguien me mandó una foto que iba a publicar y dije, no. Y es como llegamos a Cristo. Y todas las cosas maravillosas que he visto que Dios ha hecho con cada uno de ustedes. Ustedes son gente que ha entrado en el propósito de Dios, ha entendido, y Dios está perfeccionando su vida. Por eso lo trae aquí, no para insultarle, no para incomodarle, no para que se sienta mal, simplemente para que sea corregido. Su Padre lo ama y lo corrige. Su Padre lo ama y lo llama. Él conoce por qué naciste. Él conoce por qué te creó. Él conoce por qué te está llamando a la edad que te está llamando. Pero lo que te puedo asegurar es que no hay mejor vida que no sea en Cristo Jesús. Así que prepárese y perfecciónese. Conozca, y si tiene alguna duda de esta oración, léala en todas las versiones posibles. Yo se la leí ahorita en una versión un poco diferente, pero hay muchas versiones. Y cada versión le acerca a entender un poquito más. Y repita la oración y léala en voz alta. Ore, parte de su oración, tome esta oración y repítala en el espíritu, intente entenderla. Y pida por la gente. Le voy a pedir que pida y ore por el arrepentimiento de la gente de este pueblo.
Quiero que ores como Daniel oraba por la gente. Viene gente, y mucha gente de la que está llegando porque hemos orado a la oración de Daniel. Y no es porque la oración tenga algo especial, sino que nos acerca al corazón adecuado. La oración no es mágica, esa oración escrita ahí no es mágica, pero sí contiene códigos espirituales por los cuales ahora nosotros debemos tomar y orar por la gente. Póngase en lugar de la gente. Pida por la gente. Ame a la gente. Y entonces haga usted como hacía Daniel, y como Daniel oraba, ore usted. De repente no es tu pecado, de repente tú no eres el que estás en la licorería, de repente tú no eres el que está jugando animalitos, de repente tú no eres el que está haciendo algo inadecuado, pero vaya a la presencia de Dios, reconozca lo que sí estás haciendo mal, porque de repente no estás cometiendo algún pecado de la carne, pero puedes estar cometiendo algún pecado del alma. Reconoce tus pecados y reconoce que el pecado de la gente también es tu pecado. No te sientas conforme con que tú estés en la iglesia, no te sientas conforme de que tú estás bien. Y esto fue un reclamo de parte de Dios, creo que se lo platiqué en una de las predicaciones. Dios me reclamó a mí, exactamente, porque me sentí cómodo. Una parte de mi vida, hace poco, que me sentí demasiado cómodo. Todo bien. Mi familia, mis negocios, la iglesia, mi vida, todo. Sentí que estaba en el cielo. Que todo estaba bien. Y el Señor me reclamó. Porque es que iba a orar y como que no hallaba. ¿Por qué voy a orar? Si todo lo siento perfecto. Fue donde Dios me reclamó y me llevó a la oración de Daniel. Daniel también estaba bien. Daniel también estaba cómodo. Pero como aspiramos grandes cosas para la obra de Dios, entonces Dios me dijo, si ayunabas 2 días, ahora quiero que ayunes 5. Y parece desproporcional porque es que tú sientes que porque voy a ayunar más y ahora ya todo está bien. Resulta ser que esto nunca se trató de ti. Nada de lo que estamos haciendo lo estamos haciendo para nosotros estar bien. Nosotros estamos bien por consecuencia de hacer la obra de Dios. Pero eso no quiere decir que vas a bajar los brazos y te vas a acomodar. Es que más bien tienes que seguir buscando, porque lo que aspiramos son cosas grandes, no para nosotros, para Él. Y entonces por eso ayunamos más, por eso oramos más, por eso nos santificamos más, porque esto nunca se trató de ti. El que tú creas que naciste y es tu vida y eres mayor de edad, esto nunca se trató de ti. Esto se trata del propósito de Dios.